Hay días que parecen idénticos entre sí, no porque el mundo no cambie, sino porque uno sigue mirando desde el mismo lugar interno. Te despiertas, respiras, caminas, hablas y decides con la misma energía que llevas años sosteniendo, como si hubiese una especie de guión oculto que se repite a pesar de tus intenciones. No es que no quieras algo diferente, es que tu cuerpo, tu mente y tu memoria emocional siguen actuando como si ya supieran lo que hoy va a pasar, como si el futuro fuera una fotocopia del pasado. Y ahí es donde ocurre el engaño silencioso. Puedes desear un cambio, pero si internamente estás escrito para lo mismo, todo se acomoda para que el resultado final sea familiar. Ahora, escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es una idea superficial, no es un truco de motivación pasajera, ni una frase bonita para sentirte mejor unos minutos. Lo que viene ahora tiene el poder de alterar lo que consideras posible, de modificar no solo cómo piensas, sino cómo respondes, cómo atraes, cómo interpretas lo que te sucede, y cómo se reordena el entorno cuando tu estado interno deja de repetir lo viejo. Pero hay una razón por la que muy pocos logran llegar a ese punto. Y no tiene que ver con suerte, inteligencia o talento natural. Tiene que ver con algo que nunca se les explicó en el orden correcto. Si te quedas hasta el final, vas a entender ya no desde la teoría, sino desde la experiencia. ¿Cómo se produce ese primer giro inesperado que no llega por azar, sino como consecuencia de una señal interna tan coherente y tan potente que la realidad no tiene más opción que responder? Y no estoy hablando de esperar milagros desde la pasividad, sino de provocar un quiebre voluntario en la identidad que has sostenido durante años para que el cuerpo deje de repetir el mismo día disfrazado de hoy. Lo más valioso no lo vas a escuchar al principio. Hay una pieza que será revelada solo cuando hayas entendido por qué nada cambia cuando simplemente deseas, por qué el cuerpo boicotea lo que la mente sueña, y por qué las oportunidades no tocan a la puerta cuando internamente sigues vibrando con la frecuencia de la carencia, de la espera o del miedo. Esa pieza estará al final, y no se puede adelantar porque soltarla antes de tiempo la haría inútil. Como darle una llave a alguien que aún no entiende qué puerta quiere abrir. Lo que sí vas a recibir desde ya es una promesa muy clara. Si atraviesas cada parte sin saltarte nada, vas a terminar este recorrido con una herramienta concreta capaz de activar un cambio en menos tiempo del que tu mente cree posible. No un cambio vago, sino una alteración real en la forma en que la vida empieza a responderte. Y vas a sentir, casi como una sospecha que se convierte en certeza, que algo se movió sin que tuvieras que empujarlo desde la ansiedad. Pero esto solo funciona cuando se comprende desde adentro, no cuando se consume como información más. Por eso, lo que viene a continuación no es casualidad ni decoración. Es la preparación necesaria para que, cuando recibas lo más poderoso al final, sepas qué hacer con ello y no lo desperdicies como otros que escucharon algo grande antes de estar listos para usarlo. Aquí empieza el recorrido. Pero lo verdaderamente determinante está reservado para quien llega hasta el último minuto con la conciencia despierta. Y ahora que sabes que lo más importante no está al principio sino al cierre, avancemos al origen del bloqueo que ha hecho que tus intentos de cambiar parezcan promesas que nunca se concretan. Si de verdad quieres que aquello que insinuamos en el cierre anterior no se quede en una promesa bonita sino en un punto de no retorno, primero hay que descender al sótano donde se origina la repetición, ese lugar en el que, sin darte cuenta, firmas cada mañana el contrato que te ata a más de lo mismo, porque el bloqueo no vive en el calendario ni en los demás, ni en la economía ni en la agenda ocupada. El bloqueo vive en el patrón invisible que tu cuerpo y tu mente ejecutan con la precisión de un ritual antiguo. Y por eso hoy vamos a ponerle luz a ese piloto automático que confundes con tu personalidad. No para culparte, sino para que por fin puedas observarlo como lo que es. Un programa aprendido que se puede desaprender si sabes cómo cambiar la señal que lo alimenta. Porque lo que te sucede cada día, desde la conversación que evitas hasta la oportunidad que no llega,
está siendo filtrado por esa señal. Y si esa señal vibra en preocupación, urgencia o duda, el mundo te devuelve escenarios que confirman la preocupación, la urgencia y la duda. Y entonces dices, ¿ves? Tenía razón. Y esa frase, que parece humilde, es el sello con el que renuevas otra vez el viejo contrato. No es un misterio esotérico ni un castigo del destino. Es biología obediente. Te despiertas y, antes de que puedas recordar lo que quieres, tu cuerpo ya recordó quién fuiste ayer. Recuerda el tono emocional que llevaste por horas. Recuerda el diálogo que repetiste 1000 veces en silencio. Recuerda las microdecisiones que te protegieron de un riesgo pequeño y te robaron un futuro grande. Y como un mayordomo muy fiel, se adelanta a servirte lo de siempre. Te pone en la mesa pensamientos idénticos. Te ofrece la misma postura. Te entrega los mismos juicios disfrazados de prudencia. Y tú, que aún no has tomado el mando, aceptas el desayuno emocional de siempre. Y con esa primera ingesta ya fijaste el menú del día. Si desayunas miedo, almuerzas duda y cenas excusas. Si desayunas resentimiento, almuerzas queja y cenas razón. Si desayunas carencia, almuerzas urgencia y cenas agotamiento. Y no te das cuenta de que no es el mundo el que te arrastra, eres tú el que, sin querer, arrastras al mundo hacia la película que tu cuerpo ya puso a rodar. El piloto automático se disfraza de sensatez y te habla con tu propia voz. Te dice que hoy no es el día, que mejor esperar a tener pruebas, que quizá más adelante cuando el entorno sea favorable, que sería imprudente mover fichas si no hay garantías. Y tú, que llevas años entrenando la escucha de esa voz, la confundes con intuición. Pero no es intuición, es hábito, no es protección, es inmovilidad maquillada. Y cuanto más obedeces a ese narrador interno, más se fortalece el circuito que te ata a tu ayer. Por eso, cuando intentas un gesto diferente, aparece una resistencia física real. El pecho se cierra, el estómago protesta, la frente se llena de tensión, los hombros pesan, porque el cuerpo, adicto a la química de antes, interpreta lo nuevo como amenaza. Y aquí está uno de los engaños más crueles. Confundes la incomodidad del crecimiento con la señal de que no es el momento. Y devuelves la vida al casillero de salida, pero no porque el universo te haya dicho que no, sino porque la adicción a tu viejo estado te dijo que sí a lo conocido. La repetición no es solo mental, es electromagnética. Tu emoción dominante envía una señal. Tus pensamientos la alimentan con imágenes y palabras, y esa señal, sostenida en el tiempo, actúa como un imán que organiza tu atención. Selecciona qué percibes, qué ignoras, con quién te cruzas y qué interpretas de cada cruce. Si vives mirando con los lentes de la carencia, hasta el gesto más generoso te parecerá insuficiente. Si vives mirando con los lentes del miedo, la oportunidad más noble te parecerá trampa. Y si vives mirando con los lentes del pasado, cualquier presente será apenas una reedición. Por eso no sirve prometerte que mañana sí o que el lunes arranco. Porque el lunes es solo un nombre en el calendario. Y el calendario no cambia identidades. Lo que cambia identidades es un nuevo estado que se vuelve más familiar que el antiguo. Y ese nuevo estado no se instala con discursos, se instala con práctica precisa y con una decisión que no pide permiso a la vieja química para empezar. Porque si esperas sentirte listo desde la emoción vieja, nunca vas a estar listo, ya que la emoción vieja siempre encontrará una razón perfecta para cuidarte demasiado hasta dejarte inmóvil. Quiero que observes con honestidad radical cómo reacciona tu cuerpo cuando tu mente se asoma a un movimiento que de verdad podría alterarlo todo. Tal vez sientes un acelerón incómodo, una especie de urgencia por posponer. Una necesidad de revisar el teléfono, de abrir otra pestaña, de ir al refrigerador, de ajustar un detalle pequeño que no importa. Esa pantomima del ahora vengo, que en realidad es una huida. Y quiero que te des cuenta de que ese teatro mínimo es exactamente el mecanismo con el que el piloto automático te gana cada día por 1000 cortes invisibles. No es una gran batalla perdida, son 100 batallas diminutas que cedes sin darte cuenta. Hasta que llega la noche
Y con la decepción cansada te prometes que mañana sí, y mañana, con el mismo desayuno químico, repites la obra con los mismos actores, en la misma escenografía, con el mismo final. No estás roto, estás condicionado. Y un condicionado puede descondicionarse si cambia la señal de base. Por eso insistimos en que el camino no es intelectual sino vivencial. Y por eso preparamos, parte por parte, el terreno para una maniobra que solo es efectiva cuando tu biología está lista para obedecer a tu nueva decisión en lugar de seguir protegiéndose con los viejos miedos. Antes de contarte la herramienta, necesito que digieras esta verdad sin adornos. Mientras sigas exigiendo pruebas externas para, recién entonces, autorizarte a cambiar por dentro, el piloto automático te ganará siempre, porque él te exhibirá el mundo filtrado por tu estado y tú dirás, ¿ves? Y esa palabra, ¿ves?, será el hechizo con el que te duermes un día más. Por eso vamos a invertir el orden. Y para invertirlo hay que comprender a nivel nervioso, que tu cuerpo sí puede aprender un estado distinto si tú, por fin, dejas de pedirle permiso a tu pasado y empiezas a entrenar una señal nueva hasta que la llamemos natural. Cuando entiendes esto, se abre un campo que no habías explorado, el de la responsabilidad gozosa, esa sensación de que puedes intervenir sin violencia, que puedes redirigir sin guerra, que puedes elevar el tono sin negar lo que te pasa, como quien pasa de una habitación estrecha a una sala con ventanas. Y desde esa sala miras lo mismo y, sin embargo, ya no es lo mismo, porque tú no eres el mismo. Es entonces cuando lo inesperado deja de ser un accidente y se convierte en un efecto colateral de tu coherencia. Y esa coherencia no es rigidez. Es fidelidad a un estado que eliges con una mezcla de disciplina amable y curiosidad, sabiendo que al principio el cuerpo gruñirá como un animal que quiere dormir, y tú, con cariño firme, lo llevarás de la mano hasta que descubra que la nueva cama también abriga. Todo lo que a partir de ahora vamos a construir, nace de esta comprensión. Si quieres cruzar el umbral, no puedes llevar contigo la maleta completa de tus viejas reacciones. Tendrás que elegir qué se queda y qué pasa. Tendrás que atreverte a sentir una emoción más alta que tu historia. Tendrás que aceptar que la prueba llega después del estado y no antes. Y tendrás que practicar lo suficiente hasta que el cuerpo que al principio desconfiaba empiece a pedirte por su cuenta ese nuevo desayuno emocional, porque le sienta mejor, porque le da más oxígeno, porque le quita peso a los hombros, porque le devuelve a la mirada esa chispa que hace años sospechabas perdida. Y como no queremos que esta comprensión se quede en palabras, vamos a convertirla en arquitectura práctica. Vamos a trazar un mapa que te muestre en qué orden mover cada pieza, para que tu energía deje de dispersarse y empiece a trabajar a tu favor. Vamos a enseñarte a encender el estado sin complicaciones, a escribir una narrativa interna que no sea un mantra vacío, sino una experiencia sensorial completa, y a traducirlo todo en una acción mínima diaria que el cuerpo pueda aceptar y repetir, hasta que lo extraño se vuelva costumbre. Pero antes de darte el mapa, necesito que veas la grieta exacta por la que se te escapaba el poder. La diferencia entre lo que declaras con la boca y lo que, en silencio, sientes como natural. Porque esa diferencia es la que sostiene el bucle y es, también, la primera pieza que vamos a cerrar para que lo que eliges por fin pese más que lo que temes. Así que respira hondo, mira contigo con una honestidad que te honre, y acompáñame a identificar esa brecha de identidad que, una vez expuesta, pierde su fuerza y nos abre la puerta a la siguiente etapa, donde empezaremos a cerrarla con un método que sentirás tuyo desde el primer día. Si ya pudiste ver con honestidad la fisura exacta por la que se te escapa el poder cada mañana, ahora necesito que entres conmigo en el engranaje que la sostiene. Porque no estamos hablando de supersticiones, ni de moralinas, ni de deseos lanzados al aire. Estamos hablando de un sistema vivo que responde a leyes precisas, un triángulo dinámico que une lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en una sola corriente de energía que o te lleva hacia la vida que eliges o te devuelve, una y otra vez,
al molde viejo que te agota. Y la razón por la que esa corriente suele arrastrarte al mismo sitio es simple y brutal. La emoción dominante manda, el cuerpo se la cree, el cerebro la refuerza, y tú, sin saberlo, obedeces la orden que tú mismo emitiste ayer. Por eso cuando te pides a ti mismo un salto grande con una emoción baja, el salto se vuelve abismo. Y la mente, que no es tu enemiga pero sí es muy literal, elige salvarte del abismo devolviéndote a la orilla conocida. Y así repites, repites y repites, hasta que confundes repetición con identidad y te convences de que yo soy así, cuando en realidad yo soy es apenas la frase más poderosa que posees y que has estado pegando, sin querer, a estados que ya no quieres habitar. De modo que aquí, ahora, vamos a reprogramar esa frase para que tu biología la obedezca en una dirección distinta. Y vamos a hacerlo sin peleas inútiles, porque no se trata de vencer al cuerpo, se trata de enseñarle un tono mejor hasta que lo prefiera. Piensa en tu día como en una partitura que tu sistema nervioso interpreta sin mirar. Cada compás está marcado por microestímulos que tu memoria emocional reconoce. Una luz, un olor, una pantalla, una voz. Y con cada estímulo, tu interior toca la misma nota. Y esa nota monta el clima del día. Y ese clima genera pensamientos a juego. Y esos pensamientos disparan decisiones que parecen racionales, pero son clavos que fijan el mismo cuadro en la misma pared. Por eso cuesta tanto pensar positivo cuando el clima es negativo. No porque te falte voluntad, sino porque estás intentando cambiar la letra de una canción sin cambiar la tonalidad. Y en música, ya lo sabes en el cuerpo, una misma letra puede sonar épica o trágica dependiendo de la tonalidad que la sostenga. Así que aquí llega la primera inversión necesaria. No vamos a exigirle al pensamiento que dispare un milagro mientras la emoción sigue baja. Vamos a elevar primero la tonalidad hasta que el pensamiento encuentre suelo fértil y la acción requiera menos fricción. Y cuando esto ocurre, lo vas a sentir como si el aire se hiciera más amplio alrededor de tu rostro, como si la columna tomara altura sin esfuerzo. Como si de pronto una idea que ayer parecía infantil se volviera lógica y una conversación que evitaba se volviera inevitable y amable a la vez, porque el estado cambió, la fisiología cambió, la química se movió, y con ella se movió la interpretación de todo. No te estoy pidiendo fe ciega, te estoy pidiendo práctica consciente, porque la plasticidad del cerebro no es una cita bonita en un libro. Es la capacidad verificable de cablear de manera nueva aquello que repites con intención y emoción suficientes. Y la memoria emocional, que ayer usabas como grillete, hoy la vamos a convertir en motor. Porque el cuerpo aprende deprisa cuando el aprendizaje huele a verdad. Y la verdad que el cuerpo reconoce no es una idea abstracta, sino una sensación estable, un pulso, un calor, una apertura. Por eso vamos a entrenar sensaciones y no solo conceptos. Vamos a enseñar al pecho a volverse un instrumento afinado y a la respiración a volverse metrónomo y a la lengua interna a hablarte en primera persona de lo que ya estás siendo, no de lo que quizá algún día serás. Y cuando esto se imponga como hábito, vas a notar una diferencia casi grosera. Aquello que antes requería un esfuerzo heroico, empezará a suceder con un tipo de gracia sobria, no espectacular, pero sí contundente, porque cuando el triángulo se alinea, la vida se organiza a favor del vector dominante. Y el vector dominante ya no es el miedo, sino la coherencia que tú elegiste al amanecer. Lo que te boicoteó hasta ahora fue una brecha entre intención y naturalidad. Decías quiero, y tu cuerpo decía no me lo creo. Y como el cuerpo es quien decide la puerta que se abre, lo que llegaba eran experiencias a la altura de su incredulidad. De ahí que la pieza maestra de este proceso consista en instalar, hoy mismo, una sensación de naturalidad alrededor de la realidad que afirmas. Y no se logra con autoengaño ni con euforia. Se logra con exposición repetida a un estado elevado brevísimo pero real, con imágenes internas que no son postales vacías, sino escenas multisensoriales con peso, textura, sonido y temperatura.
con palabras que no son consignas, sino definiciones íntimas que tu yo más profundo reconoce, y con actos mínimos que demuestran, ante la corte de tus viejas dudas, que tu firma ha cambiado. Y cuando digo actos mínimos no digo mediocridad, digo estrategia, porque el cuerpo acepta mejor 10 pasos de uno que un salto de 10. Y cuando acepta, se entusiasma, y cuando se entusiasma, pide más, y cuando pide más, entonces subes la apuesta. Y en ese ascenso medido la identidad deja de ser deseo y empieza a ser conducta que se repite hasta que el mundo la ratifica. Sé que una parte de ti quiere el mapa ya mismo. Sé que ansías que te entregue la maniobra final como quien pide la última pieza de un rompecabezas. Pero has de entender que soltar esa pieza sin haber colocado el borde entero es invitar a la frustración, porque la maniobra es simple y la tentación de ejecutarla desde el estado viejo es enorme. Y si la ejecutas desde el estado viejo, la quemas, la declaras inútil y vuelves a decir, a mí no me funciona. Por eso ahora voy a hacer algo que pocos hacen. Voy a enseñarte a calibrar tus instrumentos internos antes de la pieza grande. Voy a explicarte cómo reconocer en tu cuerpo el momento exacto en que la emoción sube lo suficiente para que la escena se imprima, y cómo sentir el umbral preciso en el que dejar de empujar y empezar a permitir, porque el exceso de empuje pertenece al viejo yo que no confiaba, y la capacidad de permitir es del yo nuevo que aprendió a liderar sin gritar. Y solo cuando sientas ese umbral, solo entonces, la pieza que guardo para el final tendrá la potencia de un rayo que cae en tierra seca y la vuelve fértil en minutos. Imagina que tu sistema nervioso es una orquesta que estuvo demasiado tiempo tocando pentagramas sombríos. No sirve con lanzar una melodía feliz encima del caos. Hay que marcar el compás, hay que mirar al director, hay que pedir silencio a los metales, hay que invitar a las cuerdas a entrar sin estridencia, hay que esperar el gesto de la mano que indica su vida y entonces, sí, permitir que el tema principal ocupe la sala. Y cuando ocupa la sala, el público interno que te boicoteaba se sienta, escucha y por fin aplaude. Y ese aplauso no es ruido. Es la señal de que el cuerpo aceptó lo nuevo como propio. Y allí, exactamente allí, es donde la vida empieza a moverse de una forma que otros llamarán suerte. Pero tú sabrás que no fue suerte. Fue una ingeniería del alma aplicada con disciplina amable durante días. Y esa ingeniería, que hoy suena grande, mañana será tu cotidianidad. Porque el ser humano se acostumbra a todo, también a lo elevado, también a lo creativo, también a lo luminoso. Quiero que te veas a ti mismo como un científico tierno que experimenta con su propia biología, sin maltrato, sin prisa, con curiosidad feroz, midiendo microseñales que ayer ignorabas, porque esas microseñales son tu tablero de control. La temperatura en la piel del pecho, la musculatura alrededor de los ojos, la presión en la lengua contra el paladar, la apertura o cierre de las manos, la dirección del pensamiento cuando se suelta, si va a la queja o vuelve al propósito, todo eso, que parece nimio, es la evidencia de si el triángulo está alineado, o si debes volver a la respiración y al corazón antes de avanzar. Y en ese vaivén se hace músculo la nueva identidad, hasta que lo extraordinario deja de parecer extraordinario, y lo inesperado deja de asustarte y empieza a divertirte, porque entiendes que lo inesperado no es caprichoso, es obediente a la nueva firma que imprimes a diario. Ahora bien, no confundas alineación con perfección inmaculada. Vas a tener días torpes, horas chuecas, momentos en que el viejo guión te susurre con argumentos brillantes. Y en esos instantes no vas a declararte derrotado. Vas a declarar mantenimiento. Vas a bajar una marcha y recuperar estado antes de decidir. Porque decidir desde el estado viejo es sacrificar avances y decidir desde el estado nuevo es invertir a plazo. Y toda inversión que rinde exige que respetes su tiempo. Por eso, aun cuando quieras correr, recuerda que aquí ganarás por repetición enfocada. Que 7 días bastan para el primer giro y 21 para consolidar un suelo que no se resquebraja ante el primer viento. Y mientras tanto, mientras tus manos aprenden la música,
Yo voy a seguir abriéndote camino. Y la mejor manera de abrirlo ahora es mostrarte, sin adornos, dónde se estrecha la carretera entre lo que dices y lo que eres, para que puedas colocar el primer puente con la seguridad de quién sabe lo que está haciendo. Y como una orquesta necesita una señal clara que indique el paso al siguiente movimiento sin romper la magia del tema, déjame resumirte en una sola intención lo que haremos a continuación, para que no se pierda el hilo que venimos tensando. Vamos a bajar la lámpara al punto exacto en que tu declaración y tu sensación se contradicen para medir esa brecha con precisión de cirujano, y empezar, desde ya, a cerrarla en el único lugar donde la identidad obedece, que es tu estado. Así que respira, ven conmigo, y cruza al siguiente tramo, donde pondremos nombre y contorno a esa grieta invisible, para transformarla en la primera puerta real que te permita pasar al otro lado. La brecha de identidad no es una metáfora elegante ni un concepto de moda. Es el hueco exacto donde se caen tus mejores intenciones cada vez que prometes empezar y, sin embargo, te descubres repitiendo las mismas respuestas que juraste abandonar. Es ese espacio entre lo que declaras con la boca y lo que tu pecho puede sostener sin temblar. Entre el personaje que describes cuando te preguntan quién quieres ser y el pulso silencioso que gobierna tus elecciones cuando nadie te mira. Y por eso hoy vamos a ponerle contorno, peso y textura. Porque mientras permanezca abstracta, seguirá siendo una sombra ubicua que lo contamina todo. Pero cuando la nombramos con precisión, comienza a perder poder. Y cuando la sentimos en el cuerpo, deja de ser un fantasma y se vuelve un punto de intervención claro. Un borde que podemos cruzar si sabemos cómo entrenar la naturalidad del nuevo estado que queremos habitar. La brecha aparece cuando dices abundancia y tu estómago contrae, cuando dices amor y tus hombros se encogen, cuando dices salud y tu respiración se queda corta, y esa discrepancia que parece pequeña es el mensaje que tu biología le envía al mundo, para que te devuelva escenarios a juego con la contracción y no con la palabra. Por eso, aunque escribas afirmaciones hermosas y pegues frases en la pared, si tu cuerpo no las reconoce como casa, seguirá buscando refugio en lo conocido, aunque lo conocido duela, porque el cuerpo prefiere el dolor familiar al placer incierto. Y hasta que no lo eduques a elegir una sensación mejor, él seguirá eligiendo lo que sabe sobrevivir, incluso cuando a largo plazo te robe lo que más deseas. Reconocer esta brecha no es admitir derrota, es el gesto más honesto de poder, porque solo quien se mira sin maquillaje puede ajustar los tornillos correctos. Y aquí el ajuste es fisiológico y narrativo a la vez. Primero enseñarle al cuerpo a sentirse seguro en una emoción más alta que su costumbre, y luego enseñarle a la mente a hablar ese nuevo idioma con imágenes que pesen más que las viejas memorias. Porque una imagen con emoción elevada no es una fantasía, es un molde. Y la realidad, obediente, se vierte en el molde que más repites con más sentimiento. Si ahora mismo cierras los ojos y declaras una meta, notarás enseguida si tu cuerpo la invita a entrar, o si, con cortesías educadas, la deja en el pasillo. Esa sensación finísima de apertura o de cierre es la brújula que casi nunca aprendiste a leer. Y es la brújula que, a partir de hoy, vamos a convertir en instrumento cotidiano. Porque cuando sientas cierre no vas a forzar desde la cabeza. Vas a retroceder medio paso para elevar el estado hasta que la misma declaración, que hace un minuto te apretaba el pecho, ahora te expanda el torso como si abrieras una ventana. Y ese cambio, que parece místico, es medible. La piel se calienta, la mandíbula suelta, la mirada se hidrata. El diafragma desce, y con ese descenso desciende también el ruido de fondo. Y en ese silencio operable, la escena que antes parecía ridícula empieza a saber a verdad, no porque ya se haya manifestado afuera, sino porque tu biología la prueba sin efectos secundarios. Y dice, sí, puedo quedarme aquí, dame más de esto, y cuando el cuerpo pide más, la mente que antes dudaba, se convierte en aliada y te ofrece palabras, pensamientos e imágenes a la altura de la nueva química, y entonces, el triángulo de pensamiento, emoción y acción, que antes conspiraba a favor del ayer,
comienza a conspirar a favor de la hora. Por eso insistimos tanto en la palabra naturalidad, porque el subconsciente no ejecuta lo que declaras de dientes para afuera, ejecuta lo que le parece natural, y natural es aquello a lo que te expones con suavidad, constancia y sentimiento, hasta que deja de parecer viaje y se convierte en domicilio. Y ese domicilio interno es el que activa una cadena de decisiones pequeñas con efectos grandes, como contestar un mensaje a tiempo, pedir lo que nunca pedías, callar lo que antes defendías, animarte a mostrar un trabajo, corregir una postura frente a una conversación difícil, dormir cuando el cuerpo te lo pide en lugar de castigarlo. Y esa suma de gestos modestos, sostenidos desde un tono más alto, inclina el eje de tu vida hacia un lugar donde las oportunidades que ya existían por fin te ven. Porque tú, al cambiar de estado, cambiaste de lugar en el mapa, y desde ese lugar algo que antes te pasaba por al lado sin tocarte ahora te roza, te mira y te invita. La brecha también se alimenta de etiquetas que repites sin darte cuenta. Yo no soy de vender. Yo no sirvo para hablar en público. Yo no nací para liderar. Yo no funciono en relaciones largas. Yo siempre me enfermo cuando hay presión. Y cada una de esas frases, sostenida con una emoción que te parece honesta porque viene del pasado, se convierte en mandato. Y el mandato organiza tu atención para encontrar en cada jornada evidencia de que sigue siendo verdad. Pero esa verdad no es la realidad. Es solo una continuidad sin examen. Es un contrato con tu versión antigua que tú mismo puedes rescindir si aprendes a hablarte desde un yo soy, que no niega tus heridas, pero tampoco se deja regir por ellas. Y ese yo soy actualizado no se instala con fanatismo, se instala con conversación íntima que reconoce la costumbre y a pesar de ella elige la expansión. Con escenas breves pero densas en las que te tratas como el protagonista del futuro que deseas, no como el superviviente del pasado que temes, con actos mínimos que el cuerpo no rechaza, porque la brecha se cierra a la velocidad de lo que tu biología puede aceptar, no a la velocidad de lo que tu ego quiere exhibir. La manera de acelerar, paradójicamente, es hacer espacio, no gritar más fuerte, es ceder control donde el control te asfixiaba y recuperar mando donde la inercia te dormía, es pasar de la vigilancia neurótica a la atención amorosa. Y esa atención es la que te permitirá detectar las sutiles señales de que lo nuevo ya está entrando. El cambio en el timbre de tu voz, la quietud después de la respiración, la chispa de curiosidad que sustituye a la pereza, el no automático que antes te traicionaba convirtiéndose en un sí sobrio que te sorprende hasta a ti. También hay una parte incómoda que conviene admitir. A veces la brecha se sostiene por fidelidades invisibles, lealtades a historias familiares, a mandatos de grupo, a promesas viejas que ya no te sirven. Y romper con ellas no es traición, es madurez. Porque la mejor manera de honrar a quienes te dieron un nombre es elevar el uso que haces de ese nombre. Y la mejor manera de honrar tus heridas es no convertirlas en tu identidad. Y este pasaje inevitablemente removerá culpas aprendidas. Pero cuando las mires con claridad, verás que no son culpas, son hábitos. Y los hábitos se trabajan con método, con una mezcla de paciencia de artesano y exigencia de atleta, sin dejar que la autoindulgencia te convierta en comentarista de tu vida, ni que la autoexigencia te convierta en carcelero, encontrando el punto exacto donde el proceso duele lo justo para crecer sin romper. Y en ese punto exacto aparece uno de los cambios más bonitos. El diálogo interno cambia de tono. Ya no es el látigo que humilla ni el coro que excusa. Se vuelve mentor, te habla fuerte cuando hace falta, te abraza cuando caes, te devuelve a la respiración cuando te desconectas. Y esa voz nueva, que al principio tendrás que construir con intención, se convertirá en tu compañera de batalla y de descanso, la que te recuerda que no necesitas convencer a nadie cuando tu estado ya está convencido por ti. Para que esta brecha empiece a cerrarse desde hoy, vamos a introducir un principio que te acompañará en todo el proceso y que quizá te suene paradójico. No vas a esperar a sentirte listo para actuar.
Vas a actuar pequeño para sentirte listo, porque el cuerpo aprende haciendo, y cuando haces desde un estado elevado, por pequeño que sea el gesto, el cuerpo graba la relación entre el sentir nuevo y el resultado funcional, y a esa asociación placentera regresará mañana con menos resistencia, y pasado mañana con entusiasmo, y la semana próxima con hambre de más, y ahí es donde el círculo virtuoso se vuelve evidente. La emoción eleva la acción confirma la emoción. La mente narra a favor y el entorno, de tanto insistir, termina obedeciendo. Porque el entorno no es un adversario caprichoso, sino un espejo tardío. Tarda en reflejar, pero cuando refleja confirma, y cuando confirma consolida, y cuando consolida te encuentra tan cambiado, que los viejos disparadores ya no te disparan, se quedan sin pólvora ante tu nueva firma. Recuerda, además, que la brecha de identidad no se cierra proclamando un credo en voz alta, se cierra durmiendo, despertando y caminando como alguien que ya cruzó. Y eso significa que habrá momentos en que el mundo aún no te reconozca, pero tú ya te trates como ese alguien. Y sostener esa elegante discrepancia por unos días es el precio del salto, y pagarlo con serenidad es el gesto más serio que harás por ti en esta temporada. Y porque sé que tu mente pide prueba, te anticipo que enseguida vas a escuchar cómo alguien como tú, con miedos comunes y agenda apretada, aplicó esta exacta lógica durante un puñado de días hasta que la vida, como si se hubiera quitado un velo, le mostró lo que siempre estuvo ahí esperando a que cambiara de estado para poder tocarlo. Y quiero que escuches esa historia no como un cuento lindo que aplaudir, sino como un espejo cercano que usarás para calibrarte, para decirte, si ella pudo, yo puedo. Con esa mezcla de humildad y determinación que convierte la inspiración en práctica. Porque ya no te sirve coleccionar ejemplos, si no te conviertes en uno. Y a eso vamos en el siguiente tramo, donde aterrizaremos esta arquitectura en carne y hueso, para que tu biología lo vea, y al verlo, se lo crea, y al creérselo, se atreva. Así que mantén la respiración amplia. Sostén la atención como quien guarda fuego entre las manos, y acompáñame ahora a conocer el primer caso vivo, que te demostrará que cerrar la brecha no es una promesa, es un procedimiento. Marta no llegó a este proceso como llegan los héroes en las novelas, llegó como llegamos casi todos cuando la vida se nos queda estrecha, con una mezcla de cansancio que no sabemos nombrar, una lucidez punzante que señala todo lo que podría ser mejor, y una especie de resignación silenciosa que huele a calendario repetido, 38 años, talento a la vista, un currículum que hacía ruido pero una sala interna sin ventanas. Desde fuera se veía profesional, ordenada, resolutiva. Por dentro se le había instalado un zumbido de «no es por aquí», que no se iba ni con fines de semana, ni con cambios de agenda, ni con frases motivacionales pegadas en la puerta del refrigerador. La mayoría de los días empezaban con ese pensamiento que parece humilde pero es cárcel. Hoy no hagamos solas. Y entonces no las hacía. Respondía correos con eficacia, apagaba pequeños incendios ajenos, cumplía con tareas que no reclamaban su alma y dejaba para después ese movimiento que sabía que iba a obligarla a convertirse en alguien ligeramente más grande de lo que estaba acostumbrada a ser. Por eso, cuando se sentó conmigo y le pedí que no me dijera lo que quería, sino lo que su cuerpo creía posible, se quedó callada, respiró corto, se encogieron los hombros, y sus ojos, que sonreían por educación, dejaron ver el peso de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo con cortesía la vida de otros mientras posterga el latido propio. Ahí supe que no necesitaba discursos, necesitaba ritual. Y que el ritual no debía ser grandilocuente, debía ser sobrio, puntual, sostenido, tan sencillo, que su parte más incrédula no pudiera ridiculizarlo ni sabotearlo. Y así empezamos. 20 minutos diarios que se convirtieron en una cita consigo misma más importante que cualquier reunión. Una hora temprana en la que el ruido del mundo todavía no había colonizado su cabeza. Una silla, una mano en el corazón, otra en el abdomen. La columna larga como quien le concede a la dignidad un lugar físico,
y la clara instrucción de no hacer nada heroico. Solo respirar hasta que el río químico del ayer bajara y apareciera esa quietud eléctrica en la que la mente deja de morder y el cuerpo destensa la guardia. No voy a rogarle al mundo que cambie. Le dije, voy a enseñar a tu biología a sentir un estado más alto que su costumbre, y cuando eso esté en marcha, el mundo vendrá como consecuencia. La primera semana la dedicamos a ese único gesto: encender el estado. 5 minutos de atención al latido. 5 minutos de exhalaciones largas. 5 minutos de evocación de gratitud por algo tan pequeño que su escepticismo no pudiera reírse. El calor del sol en la taza. La mirada de su sobrina cuando le dibuja una casa con ventanas enormes. El olor de la lluvia sobre las baldosas. Y cuando ese calor aparecía en el pecho, no como poesía, sino como fenómeno físico, entonces, y solo entonces, abríamos la puerta de una escena concreta, consistente, específica, en la que el giro no era una épica hollywoodense, sino un correo que llegaba a primera hora invitándola a una reunión de proyecto con gente con la que su yo viejo se intimidaba. La escena tenía un peso táctil, la vibración del teléfono, el asunto en la bandeja, la voz interior que se expande en lugar de encogerse, el gesto involuntario de llevarse la mano a la boca y reír, los pasos en la casa mientras lee el correo por segunda vez y siente cómo una energía limpia sube desde el abdomen hasta la garganta. Ese era el molde. Y para que el molde no fuera solo aire, lo anclamos a una palabra breve que, al pronunciarla, le devolvía el estado en segundos. Una llave en el bolsillo para abrir la habitación interna cuando el día se pusiera ruidoso. Las primeras mañanas fueron una mezcla de ternura y resistencia. El cuerpo se aburría, la mente buscaba excusas brillantes para levantarse de la silla. La productividad se disfrazaba de virtud para robarle esos 20 minutos. Pero ella se quedó el tiempo suficiente hasta que el río bajó por primera vez. Y en ese instante, efímero y fundante, supo que había encontrado una rendija por la que entrar. Y cuando se entra una vez a esa sala, por muy pequeña que sea la visita, el cuerpo aprende el camino. La segunda semana no añadimos fuegos artificiales. Añadimos demostración mínima, una acción diaria ridículamente pequeña que su yo antiguo evitaba por miedo al silencio o a la respuesta o al rechazo. Actualizar el portafolio con una pieza nueva en lugar de perfeccionarla eternamente. Enviar un mensaje a esa persona con la que quería hablar desde hacía meses. Proponer un ángulo distinto en una reunión en la que solía asentir. Pedir un café a solas con la directora que respetaba y temía. Cada acto era un ladrillo invisible que no colapsaba su sistema porque estaba sostenido por el estado encendido y por la escena ya vivida en su interior. Y aquí apareció el primer indicio de lo que algunos llaman magia, y yo llamo obediencia del entorno a una firma nueva, a los 16 días. Después de una mañana en la que la respiración fue más fácil, y la gratitud apareció sin tener que buscarla. Una conversación que llevaba semanas congelada, se descongeló por sí sola. Un mensaje que nadie debía recordar. Llegó sin que ella lo provocara, la invitación que no estaba en su radar. Asomó por una ventana que su yo viejo ni siquiera miraba. No eran fuegos de artificio, eran señales. Y entonces pasó algo aún más interesante. Dejó de mirar las señales con ansiedad, dejó de perseguirlas. Las vio como lo que eran, consecuencias, confirmaciones de que la identidad se estaba moviendo. Y esa no persecución, esa sobria seguridad, afinó su presencia, cambió su tono. Ahí donde antes se empequeñecía para no incomodar, dijo una frase más, sostuvo un silencio, preguntó desde la curiosidad en lugar de buscar aprobación. Ese tipo de cambios que ningún algoritmo registra pero que los seres humanos perciben con una sensibilidad más fina que cualquier medición. Y así, cuando llegó el correo que tantas veces había ensayado en su escena interna, no la encontró hambrienta ni frenética, la encontró lista, lo leyó con calma. Respiró, sonrió, dio las gracias como quien reconoce un reencuentro. Abrió su agenda y escribió la hora sin adornos. El cuerpo, que había resistido tanto, ahora la sostenía. La voz salió redonda.
No tuvo que impostar autoridad ni disfrazar humildad. Y en esa reunión, que su miedo viejo veía como examen, ocurrió lo que siempre ocurre cuando la identidad y el Estado se hacen aliados. Escuchó mejor, preguntó mejor, propuso mejor, vio oportunidades donde antes veía jerarquía, y al terminar, más que euforia sintió algo más quieto y más profundo. Esa naturalidad que usamos como criterio. Ese claro que sí, que no grita, que simplemente sabe. Lo inesperado no fue un golpe de suerte, sino una secuencia de obediencias internas que el mundo no tuvo más remedio que reflejar. Y me interesa que veas la serie completa porque ahí está el método sin mito. Primero respiración que desarma la guardia del ayer, luego emoción elevada que abre la puerta, después escena concreta vivida por dentro con 5 sentidos y una palabra ancla que llama a casa. Acto mínimo coherente que el cuerpo acepta y repite. Registro honesto de señales. Y sobre todo, ningún trato con el viejo contrato que exigía pruebas antes de cambiar. Pruebas hubo, sí. Pero vinieron después porque el Estado las convocó. Y como vinieron después, no la definieron, la confirmaron. Y en esa diferencia vive la libertad que llevas años sospechando y no sabías cómo atrapar. Tal vez te preguntes por qué te cuento con tanto detalle cada respiración y cada gesto. Y la razón es simple. La mente que duda de lo grande confía en lo concreto. Y cuando ve paso a paso un procedimiento que no la infantiliza ni la marea con promesas grandiosas, se abre a probarlo. Y cuando lo prueba y el cuerpo siente resultados medibles, esa duda se convierte en prudencia útil en lugar de cinismo paralizante. Por eso alargué la historia. Para que tu escepticismo sepa que lo estoy invitando al laboratorio, no a un teatro. Y para que tu fe no se alimente de humo, sino de experiencia propia. Porque a partir de este punto ya no basta con inspirarte con la historia de Marta, ahora te toca a ti tomar el lugar de la protagonista. Y para eso no necesitas 1000 herramientas. Necesitas un mapa claro con pocas piezas colocadas en un orden exacto que puedas repetir cada día hasta que lo inesperado te encuentre en la puerta. Y cuando te encuentre, te reconozca como quien ya había llegado por dentro. Y si todo esto te enciende, pero una parte de ti aún busca el borde del procedimiento para no perderse en generalidades, quédate conmigo porque lo próximo que haremos es desplegar ese mapa con la precisión que tu mente agradece y la amabilidad que tu cuerpo necesita. Trazaremos la arquitectura de 3 niveles que sostuvieron el giro de Marta y sostendrán el tuyo. La base fisiológica para encender el estado en minutos, incluso en días difíciles. La narrativa interna para habitar el final sin forzar y sin autoengañarte. Y la acción mínima de alineación que convierte la emoción en movimiento tangible y el movimiento en firma nueva. Y al final de ese despliegue, cuando los elementos estén sobre la mesa, te entregaré la maniobra que reordena la semana y te permite provocar, en 7 días, el primer quiebre visible de tu línea de tiempo. Así que respira profundo. Guarda el temblor bueno que ya se siente en las manos. Y ven a la siguiente parte, donde el mapa deja de ser una promesa y se convierte en la ingeniería simple que vas a usar desde hoy. Ahora que viste cómo una vida real se mueve cuando el estado interno deja de obedecer al ayer y empieza a obedecerte a ti, es el momento de desplegar el mapa que convierte esa posibilidad en un procedimiento repetible. Porque lo que distingue una inspiración fugaz de una transformación estable es la existencia de una arquitectura que puedas habitar todos los días sin depender de la voluntad caprichosa ni de la suerte ni del humor del clima. Y esa arquitectura, cuando la miras de cerca, es simple y exacta a la vez. 3 niveles que se alimentan entre sí como engranajes de una misma máquina viva. El estado que enciende la biología correcta, la narrativa que dirige la energía hacia un final elegido y la acción mínima de alineación que cierra el circuito en el mundo visible para que el cuerpo aprenda. El cerebro cablee y la realidad responda. Y si esto suena a teoría, en unos minutos sonará a piel porque lo vamos a bajar a tu rutina con tiempos, con transiciones internas y con un criterio de calidad tan claro que sabrás, sin necesidad de aplausos externos,
cuándo lo estás haciendo bien, cuándo debes ajustar y cuándo llegó el momento de subir la apuesta sin traicionar el proceso. El primer nivel es el estado. Y aquí no hay poesía que valga si la fisiología no lo confirma. Porque el estado no es una idea, es un fenómeno medible que sientes en la temperatura de tus manos, en la suavidad de tu mandíbula, en la apertura del pecho, en la profundidad de tu respiración, en el ritmo de tus pensamientos. El estado es el interruptor que mueve tu sistema nervioso de supervivencia a creación, de alarma a apertura, de pasado a presente, y sin ese interruptor, las mejores intenciones se te derriten como nieve en la lengua de un día difícil. Por eso el mapa empieza, invariablemente, bajando el volumen del ruido y elevando la tonalidad emocional hasta que tu biología deje de pelear contra fantasmas y empiece a colaborar con la imagen que vas a imprimir a continuación. Y para llegar ahí, no necesitas una cabaña en el bosque, ni una hora vacía que el calendario jamás te cede. Necesitas 5 minutos con conciencia plena. 5 minutos que, si los haces bien, valen más que una tarde entera de autoengaño. 5 minutos en los que te sientas con la columna larga como quien recuerda su dignidad. Cierras los ojos no para escapar del mundo, sino para abrir la sala donde lo reescribes. Y llevas la atención al corazón hasta que lo sientes latir como si de verdad existiera. Porque existe. Y respiras con exhalaciones más largas que las inhalaciones para enseñarle al nervio vago que puede soltar la guardia. Y cuando notes que el cuerpo empieza a obedecer, no con euforia, sino con esa calma eléctrica que anuncia que hay espacio, convocas una emoción elevada que no le resulte ridícula a tu escepticismo. Una gratitud pequeña pero cierta. Un aprecio sin drama. Una alegría sobria por algo que ya tienes y que te reconcilia con la vida. Y la sostienes no como consigna, sino como sensación, hasta que el pecho se expanda 1 centímetro y la mirada, incluso con los ojos cerrados, se humedezca de gentileza en ese instante, y solo en ese instante, el primer engranaje está en su sitio. La tonalidad cambió. El triángulo dejó de pelearse y te está escuchando. El segundo nivel es la narrativa, y aquí es donde la mayoría de las personas confunden literatura con programación. Porque llenar paredes de frases sin cuerpo no cambia la firma con la que te presentas al día. Necesitas escenas que pesen, que suenen, que huelan, que se puedan morder con los dientes de la imaginación. Escenas de final cumplido vividas en primera persona. Sin cámaras externas ni postales perfectas que te mantengan como espectador. Escenas que ocurrirían naturalmente si tu giro ya fuese un hecho y que, al recrearlas, produzcan la sensación de así es, esa naturalidad que buscabas como luz verde y que no llega por pensar más fuerte, sino por sentir con precisión. Y para lograrlo vas a entrar en un pequeño teatro interno, con las luces ajustadas al nivel exacto de presencia. Ni tan altas que te exciten, ni tan bajas que te duerman. Y vas a pronunciar tu «yo soy», como quien se pone una llave en la palma de la mano. No a gritos, sino con una certeza tranquila. Yo soy la persona que, seguido de la evidencia concreta que define esa identidad sin adornos, y como no queremos que esa frase se oxide en la boca, la vas a anclar a una palabra breve que condense estado y escena. Una palabra que cuando la pienses, convoque la expansión del pecho y el guión ya ensayado. Una palabra que se vuelve botón cuando el ruido sube. Y que te devuelve a casa en segundos porque casa ya no es la preocupación que te acompañaba por costumbre. Casa empieza a ser la emoción elevada desde la que operas cuando decides quién vas a ser hoy. Y a esa casa regresas tantas veces como haga falta hasta que el cuerpo la elija por ti, porque le sienta mejor. Porque el día desde ahí duele menos y rinde más, y se vuelve más ancho. El tercer nivel es la acción mínima de alineación. Y aquí se cierra el circuito, porque sin acto tu cuerpo no aprende, y sin aprendizaje del cuerpo la mente se cansa de sostener el cielo sola. La acción mínima no es una ocurrencia ni una prueba de valor teatral, es la traducción tangible de tu estado y tu narrativa. Un gesto pequeño que el yo antiguo evitaría, y el yo nuevo realiza sin pedir permiso a la vieja química. Un mensaje enviado,
Una pregunta hecha con respeto y firmeza. Una propuesta presentada aunque el pulso tiemble un poco. Un bloque de práctica que no negociabas y ahora honras como si fueras tu propio entrenador. Una conversación breve que abre una puerta. Un sí donde antes había tal vez. Un no donde antes había complacencia. Y esa pequeña demostración, sostenida justo después de encender estado y escena, produce una relación íntima entre emoción elevada y resultado funcional que educa a tu biología más rápido que 1000 afirmaciones. Y esa relación, cuando se consolida, reduce la fricción del día. La inercia pierde pólvora. El piloto automático se queda sin gasolina. La identidad nueva deja de ser discurso y se vuelve postura, tono, agenda, voz, mirada. Y el entorno, con su natural tardanza, comienza a obedecer, porque siempre obedece al patrón dominante. Y el patrón dominante ya no es la urgencia, ya no es la carencia, ya no es la duda. Es la coherencia que tú provocaste cada mañana con una disciplina amable y sin espectáculo. Este mapa de 3 niveles no es lineal como una checklist muerta, es circular y vivo. Estado nutre narrativa, narrativa dirige acción, acción consolida estado. Y cuando algún día el clima interno esté torcido y la voz vieja te arrastre hacia la prudencia que te encierra, no vas a castigarte como si hubieras traicionado a un Dios severo. Vas a recordar que esto es ingeniería y música a la vez, que a veces basta con regresar al latido, exhalar más largo, nombrar la gratitud minúscula que sí es cierta, convocar la palabra ancla y elegir un gesto microscópico que honre la identidad mientras el oleaje baja. Y ese gesto, que hoy te parece poca cosa, mañana será la válvula que evite que tires toda la jornada por la borda. Porque lo que hizo esta transformación no es la intensidad esporádica, sino la constancia elegante. El movimiento de alguien que ya no se explica ante la vieja inercia. La guía con gentileza al asiento y se pone a trabajar con precisión. Para que lo practiques sin enredarte, vamos a situarlo en el tiempo real de tu día, como si estuviéramos marcando una coreografía que cualquier cuerpo puede aprender. 5 minutos al despertar, para encender el estado y desactivar el remanente químico del sueño inquieto, o de la preocupación que se acostó contigo. 7 minutos para habitar la escena del final cumplido, con una calidad sensorial tan honesta, que tu pecho te regale ese milímetro de expansión que sirve como criterio de verdad. 8 minutos para ejecutar la acción mínima que demuestre ante ti mismo que ya no estás negociando con la vieja voz. 20 minutos que cambian la firma del día entero porque, aunque el mundo todavía no lo sepa, tú ya te presentaste bajo otra luz. Y esa nueva luz educa a tus ojos. Y esos ojos ven puertas donde antes veías muros. Y a esas puertas vas y las tocas. Y te abren más veces de las que creías posibles. Y cuando no se abren no te deshaces como antes. Regulas estado y vuelves. Porque el que fuiste ya no dirige. El que estás siendo no suplica, camina. Si mientras lees esto aparece la tentación de perfeccionarlo todo antes de empezar, reconoce esa trampa con cariño y suéltala, porque la perfección que persigues es el disfraz más elegante de la postergación. Aquí no se te pide impecabilidad, se te pide presencia y repetición. Se te pide que confíes lo suficiente como para probar 7 días sin negociar, sabiendo que el objetivo del primer ciclo no es deslumbrar al mundo con un golpe de suerte. Es entregarle a tu sistema nervioso una experiencia inequívoca de poder tranquilo, ese poder que no necesita exageración, porque ya se probó en el laboratorio de tu amanecer, y que a la semana genera una evidencia concreta, pequeña si quieres, pero tuya, y con esa evidencia en la mano, el segundo ciclo se vuelve más fluido. Y con el tercero, las piezas encajan a una velocidad que habría ofendido a tu escepticismo si no hubieras hecho antes el trabajo silencioso de preparar la tierra. Quiero además que te permitas un detalle que muchos olvidan por ansiedad de resultados. Registrar, no como contable neurótico, sino como artesano que aprecia su obra. Anotar lo que sientes antes y después. Escribir una línea sobre la calidad de tu respiración y una línea sobre la calidad de tu escena.
y una línea sobre la acción mínima que hiciste, y una línea sobre cualquier sincronicidad, aunque te parezca tonta, porque ese registro crea memoria explícita de tu proceso. Y cuando llegue un día gris, podrás leer tu propio libro y recordar que en el día 3 pasó aquello, y en el día 6 apareció lo otro, y que el día 7 estabas en un lugar distinto del día 1, y esa lectura no es nostalgia, es combustible, se llama evidencia personal, y vale más que cualquier discurso que yo pueda darte, porque viene de ti hacia ti, y ese bucle, cuando se vuelve hábito, te convierte en una persona que confía en su proceso aunque el entorno tarde en enterarse. Y esa confianza, créeme, es magnética. Todo este mapa, tan claro y tan sencillo, es suficiente para encender giros si lo honras. Pero hay un punto crítico en el que muchos tropiezan sin saber por qué. Un error mental muy convincente que se disfraza de sensatez y a veces incluso de espiritualidad. Un saboteador amable que te hace creer que estás haciendo el trabajo cuando en realidad lo estás posponiendo a la espera de algo que nunca llega. Y porque quiero que cruces la semana con ventaja y no te detengas en la cuneta donde se quedan casi todos, en la siguiente parte voy a destapar ese error con nombres y apellidos. Voy a mostrarte cómo opera por dentro y cómo se esconde detrás de excusas noblemente formuladas. Y sobre todo, voy a darte la inversión exacta que lo desactiva. La maniobra simple que si respetas te ahorrará meses de frustración. Así que respira hondo. Guarda este mapa como quien pliega un plano que va en el bolsillo del pecho. Y acompáñame a ver de frente al saboteador oculto que ha dirigido tus ensayos más honestos hacia el lugar equivocado. Porque cuando lo veas con claridad y le retires el mando, el camino que acabamos de trazar se despeja como una carretera después de la tormenta. El saboteador oculto no lleva máscara de villano ni grita desde la grada. Se sienta a tu lado con modales impecables y te habla con tu propia voz. Te propone prudencia cuando en realidad instala parálisis. Te ofrece lógica cuando en realidad diluye tu fuego. Te promete cuidado cuando en realidad te devuelve al mismo cuarto sin ventanas. Y su estrategia preferida es tan elegante que suele pasar por virtud. Exigirle a la realidad señales concluyentes antes de concederte a ti mismo el permiso de cambiar tu estado. Cuando llegue la respuesta me tranquilizo. Cuando me confirmen el proyecto entonces me sentiré seguro. Cuando esa persona me valide abriré el corazón. Cuando el dinero esté en la cuenta estaré en paz. Suena sensato porque la cultura te acostumbró a desconfiar del mundo y a medir tu movimiento en función de lo que los demás hagan. Pero esa sensatez es una trampa que drena tu energía en silencio, porque coloca el origen de tu tono en un efecto que todavía no existe y que precisamente por no existir, no puede darte lo que le pides, de modo que esperas la prueba para recién entonces ajustar la señal. Pero la prueba depende de la señal que emites, y así te quedas atrapado en un pacto imposible donde nada se mueve. El saboteador te asegura que así te cuidas, que así no te expones al ridículo de sentirte bien cuando no hay razones, que así te proteges de la ingenuidad de confiar sin papeles firmados. Y tú, que has sido lastimado y no quieres repetir la escena, aceptas su argumento y te sientas a negociar con la vida como si la vida fuera un tribunal hostil al que hay que convencer con evidencias externas, olvidando que ese tribunal solo devuelve veredictos según el tono con el que te presentas, y que tu tono, mientras lo cedas a una ausencia de pruebas, no hará más que repetir el pasado con otro nombre. La biología no entiende de razonamientos jurídicos. Entiende de química y de ritmo y de señales. Si cada mañana tu primera dosis emocional es incertidumbre, tu sangre llevará las firmas de la vigilancia y la mente, obediente, producirá pensamientos a la altura de esa vigilancia y tus ojos, leales, seleccionarán en el entorno lo que confirme la alerta. Y cuando por fin aparezca una oportunidad, la verás con los lentes del miedo y te parecerá trampa, o te acercarás con manos que tiemblan y la oportunidad, al tocar esa vibración, se tensará a su vez y se retirará medio paso. Y tú concluirás que tenías razón al no confiar, cerrando así el círculo perfecto del saboteador que se alimenta de sus propias profecías.
Lo que no te cuentan estos razonamientos impecables es que invertir el orden no solo es posible, sino necesario. Primero el estado, luego la señal, después la respuesta. Primero la emoción que abre, luego la imagen que dirige, después el gesto que demuestra. Al final la realidad que refleja. Cuando respetas esa secuencia, los viejos argumentos pierden brillo y la vida que no estaba en tu contra se convierte en espejo tardío de tu nueva insistencia. Y digo tardío porque el mundo tiene inercia. No vibra a la velocidad de tu pensamiento, sino a la velocidad de tus hábitos. Por eso necesitas sostener el estado lo suficiente como para que el entorno se entere. Y mientras se entera, el saboteador tratará de convencerte de que estás haciendo el ridículo, de que te estás mintiendo, de que estás negando la realidad. Y aquí conviene ser tajante. Sostener una emoción alta y una imagen clara no es negar nada. Es elegir desde dónde vas a relacionarte con lo que hay. Porque lo que hay, cuando lo miras desde el miedo, se agranda y te come. Cuando lo miras desde la coherencia, se convierte en materia moldeable que se organiza de otra manera. El saboteador también se esconde detrás de hábitos nobles, el afán de comprenderlo todo antes de actuar, el perfeccionismo que quiere que el plan esté blindado a prueba de errores, la espiritualidad que confunde desapego con desinterés, el pragmatismo que llama pruebas, únicamente a lo que ya ven los ojos, y no a lo que ya siente el pecho. Cualquiera de estas posturas, mal calibradas, te dejan sentado en una sala de espera infinita, mirando el reloj, mirando la puerta, mirando el techo, hasta que el cuerpo, cansado de esperar, se convence de que lo mejor que puede hacer es aprender a sentirse cómodo en la incomodidad de siempre. Y entonces, ya no hay saboteador que convencer, hay adicción que atender. Porque la química de la vieja emoción se volvió tu casa aunque no te guste. Por eso, en este punto del proceso no te ofrezco discursos, te ofrezco la inversión práctica que desactiva la maquinaria. Decides a priori el estado con el que vas a habitar tu mañana, aunque la bandeja de entrada esté vacía, aunque el teléfono no suene, aunque tus recuerdos traigan evidencias viejas, y sostienes ese estado el tiempo suficiente como para que el cuerpo lo reconozca y el cerebro lo respalde con una narrativa a juego. Y en ese estado, eliges una acción mínima que el yo antiguo evitaba y la ejecutas sin pedirle consejo a la sensación de siempre. Y en cuanto la ejecutas, registras el resultado, no para juzgar si funcionó como espectáculo, sino para enseñarle a tu sistema que cuando lideras por dentro el mundo, responde de forma distinta. Tal vez no con fuegos artificiales, pero sí con un porcentaje de apertura que antes no estaba. Y esos porcentajes, sumados día tras día, te colocan en otra coordenada donde lo inesperado sucede como consecuencia y no como excepción. Aquí quiero abrir una ventana sensible que mucha gente evita por miedo a parecer frágil. El saboteador también se alimenta de heridas reales. Momentos en que confiaste y te fallaron, en que te abriste y te hirieron, en que apostaste y perdiste. Y desde entonces decides que no volverás a caer. Pero en esa protección hay un costo oculto. Te salvas del dolor, pero te condenas a la repetición. Porque para no caer, jamás avanzas. Y para no avanzar inventas argumentos sólidos que otros celebran como prudencia. Poco a poco dejas de sentir la tristeza de estar detenido y la reemplazas por una calma piedra que parece madurez, pero es resignación. No propongo negar heridas ni romantizar golpes. Propongo algo más profundo y más adulto. Entrenar un estado elevado que no dependa de resultados para existir y que, desde esa fortaleza, te permita abrirte de nuevo con criterio, no por ingenuidad, sino por liderazgo interno. Abrir no es exponerte sin cuidado, es elegir no vivir en modo defensa como si todo fuera ataque, y esa elección, cuando se asienta, es magnética. Porque las personas y las situaciones perciben la diferencia entre quien se ofrece desde carencia y quien se ofrece desde plenitud. Y la vida tiende puentes a quien llega a la orilla con madera propia. Hay otra cara amable de este saboteador que conviene desnudar. La espera del momento perfecto. Ese mediodía ideal,
en el que el cuerpo estará en forma, la agenda despejada, la casa en silencio, el clima templado y el ánimo radiante. Ese mediodía no existe, o existe tan pocas veces que no puede ser la base de tu transformación. Si necesitas condiciones extraordinarias para actuar, actuarás esporádicamente, y tu identidad seguirá siendo la misma. El entrenamiento real consiste en encender el estado en medio de condiciones ordinarias, entre notificaciones y pendientes, a contramano de la prisa del mundo. Y aún así, encontrar en 5 minutos un latido que te organice, una emoción que te eleve, una escena que te recuerde el final que eliges, y un gesto pequeño que cierre el circuito. Hacer esto cuando el día es caótico vale por 10 mañanas perfectas, porque enseña a tu sistema que tú mandas incluso cuando el entorno no coopera, y ese aprendizaje se vuelve carácter, y ese carácter sostiene tu vida cuando lleguen las curvas, porque llegarán no como castigo sino como parte de la carretera, y entonces no te disolverás, regularás, ajustarás, actuarás, dormirás, volverás, y al volver seguirás siendo tú, no el eco de la tormenta. Tal vez digas que todo esto suena exigente, que hay días en los que lo único que quieres es que alguien te diga qué hacer y que funcione. Lo entiendo. Y por eso te prometí desde el principio que al final te daría la pieza más valiosa, la maniobra precisa que la mayoría desconoce o utiliza a destiempo, y que, colocada en el lugar justo, acelera el proceso de una forma que confundirás con milagro hasta que lo hayas visto 2 o 3 veces, y lo llames por su nombre, coherencia aplicada. Esa pieza llegará cuando tus instrumentos estén afinados. Mientras tanto, quiero que veas con tus propios ojos lo que ocurre cuando alguien, como tú, decide dejar de negociar con el saboteador y se entrega a la inversión del orden por un puñado de días, no meses, días. Verás cómo cambian sus conversaciones, cómo cambia su ritmo, cómo cambia su escucha, cómo se enciende una suerte de elegancia nueva en su manera de pedir y de proponer. Verás por qué lo inesperado no fue azar, sino efecto. Y esa visión, lejos de ser un cuento de otros, será el espejo que uses para atreverte a hacer lo mismo con tu semana. Porque aquí no estamos coleccionando teorías, estamos fabricando pruebas personales. Y para que esa prueba se sienta cercana y verificable, vas a conocer ahora la historia de alguien que llevaba meses persiguiendo una oportunidad desde la urgencia, y en cuanto cambió el orden, en cuanto dejó de pedir a la reunión que lo calmara y se calmó él antes de la reunión, todo se reacomodó con una naturalidad que ahorra años de esfuerzo inútil. Respira, mantén abierta la puerta que acabamos de abrir y pasa conmigo al siguiente tramo, donde verás en tiempo real cómo se derrumba la lógica del saboteador, cuando el Estado llega primero y el mundo, obediente, llega después. Antes de cerrar este tramo, quiero que prestes atención a algo que a muchos se les escapa. Si has llegado hasta aquí no es casualidad, es porque una parte de ti ya está cansada de darle vueltas al mismo día con distinto calendario y ha reconocido, aunque sea en voz baja, que el cambio no se provoca desde la voluntad agotada, sino desde una identidad que se construye por dentro antes de tener aplauso afuera. Esto que acabas de escuchar no es una charla más que vas a olvidar cuando abras otra pestaña. Es el principio de una ruptura silenciosa con tu antigua manera de esperar. Y el simple hecho de sentir que algo en ti se movió, aunque no sepas nombrarlo, es señal de que ya empezaste. Ahora, lo inteligente no es solo inspirarte. Lo inteligente es quedarte, seguir, dejar que lo que viene a continuación complete el proceso que tu mente aún no alcanza a imaginar. Pero tu cuerpo ya intuye, porque lo más fuerte todavía no lo has escuchado. De todo este recorrido, lo que realmente va a provocar ese giro inesperado, ese que no se siente como un milagro improvisado, sino como una consecuencia natural de quien estás empezando a ser, aparece después de este punto. Así que si de verdad no quieres volver a pararte en el mismo lugar dentro de 6 meses, necesitas estar presente para lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, no por compromiso con este canal, sino por compromiso contigo. Cada parte que sigue no solo va a completar el mapa,
Va a darte las piezas prácticas que la mayoría desconoce y que hacen que todo lo que hoy parece lejano se vuelva inevitable. No lo dejes a medias. Suscribirte es tu primera acción mínima de alineación, pequeña, concreta y simbólica. Marca la diferencia entre quien escucha y se va, y quien escucha y transforma. Nos vemos en la siguiente parte, y créeme, no vas a querer perdértela.